¿Alguna vez te has sentido roto? No solo herido, sino realmente roto, de una manera que parecía que todo dentro de ti había sido arrancado. Los planes no funcionaron, la fuerza te abandonó, las certezas se esfumaron. Mirabas a tu alrededor y ya no veías dirección, no sentías más suelo. Quizás en ese momento te preguntaste, ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta pérdida? ¿Por qué todo desmoronándose justo cuando intentabas hacer lo correcto? Napoleon Hill, el hombre que pasó 25 años estudiando a los mayores vencedores del mundo, bajo la mentoría directa de Andrew Carnegie, entendió algo que pocos se atreven a decir en voz alta: Dios rompe al hombre que quiere usar, no como castigo, sino como preparación. Porque antes de confiar a alguien una misión mayor, una riqueza verdadera, una influencia que transforme, la vida lo lleva hasta su límite, hasta el fin de las fuerzas humanas, hasta el punto donde el ego no aguanta más, donde el orgullo se deshace, donde el yo se arrodilla. Es allí, en ese suelo de rendición, donde nace la semilla de la verdadera fuerza. No estás siendo destruido, estás siendo moldeado. Los hombres que Hill estudió, Edison, Ford, Carnegie, entre tantos otros, pasaron por pérdidas, quiebras, humillaciones, desprecio, pero en cada dolor, en cada ruptura, había un fuego purificador, una reconstrucción, una elevación. La vida no entrega grandes tareas a quien aún está aferrado a sí mismo. Primero necesita romper todo lo que es falso, la vanidad, la prisa, el control, la imagen, para que solo lo esencial permanezca. Porque solo quien fue roto sabe cómo reconstruir. Solo quien perdió todo valora lo que realmente importa. Solo quien tocó fondo puede, un día, cargar a otros hasta la superficie. Esa ruptura es santa. Es un llamado, un portal, un punto de inflexión. Y si estás pasando por ella ahora, entiende: esto no es el fin. Es el inicio de algo que aún no entiendes. Es el nacimiento de una fuerza que no viene del mundo, viene de dentro, viene de arriba. La ruptura comienza despacio. Al principio, piensas que es solo un desafío más, una pérdida aquí, un error allá. Te levantas, lo intentas de nuevo, pero el peso continúa, y entonces las puertas comienzan a cerrarse. Lo que antes funcionaba ya no funciona, las estrategias ya no tienen efecto. El mundo parece no escucharte, y por dentro, algo se agita, una revuelta silenciosa, un pensamiento inquietante: no merezco esto. Pero la verdad es que el orgullo está hablando. Napoleon Hill comprendió que el orgullo es uno de los últimos bastiones del ego antes de la rendición. Y mientras él esté en el trono de tu mente, no serás capaz de cumplir tu misión verdadera. Es duro admitirlo. Duro darse cuenta de que, detrás de tantos planes, había más vanidad que vocación. Que el deseo de vencer escondía un deseo más profundo de ser reconocido. Que el esfuerzo por conquistar escondía una necesidad inconsciente de probar su valía. Y entonces, la vida rompe, no para destruir, sino para revelar. Te quita el control de las manos para que aprendas a confiar. Derriba tus castillos de imagen para que construyas con esencia. Arranca tus muletas emocionales para que camines con fe. Esa ruptura no es cruel, es sagrada, es la forma más pura de misericordia. Porque sin ella, seguirías dormido, seguirías viviendo para ti mismo, aun creyendo que estabas sirviendo a algo mayor. El orgullo no cae con palabras, cae con silencio, con pérdida, con dolor. Cae cuando necesitas pedir ayuda, cuando necesitas confesar debilidad, cuando percibes que no eres invencible. Y es ahí, exactamente ahí, donde el espíritu despierta. Porque en el momento en que te ves sin fuerzas, algo nuevo se enciende, algo que no viene de la mente, ni de la lógica, ni de la estrategia. Viene del espíritu, viene de un lugar más profundo, viene de dentro y de arriba, al mismo tiempo. Y empiezas a percibir: todo esto estaba sucediendo para limpiarte, para vaciarte, para prepararte. Porque ahora, sin el orgullo, sin la armadura, sin la necesidad de ser el héroe, puedes por fin ser usado. La misión solo comienza cuando el hombre termina de intentar ser Dios, cuando deja de controlar y empieza a confiar, cuando deja de fingir grandeza y empieza a servir con humildad. Es por eso que los hombres más usados por Dios son primero llevados al desierto,
Es allí donde muere el ego. Es allí donde se escucha la voz. Es allí donde se aprende a caminar con lo invisible. Estás en ese lugar, sientes que todo se está desmoronando. Entonces escucha, no estás siendo rechazado. Estás siendo refinado. Hay momentos en que te arrodillas, pero el cielo parece cerrado. Oras, suplicas, lloras, y nada cambia. Esperas una señal, un alivio, una respuesta, pero todo lo que recibes es silencio. Y ese silencio duele, porque ya lo intentaste todo, ya mostraste fuerza, ya fuiste fiel, ya resististe, y aún así, nada, lo que antes tenía sentido ya no sirve, lo que antes sostenía, ya no sostiene. Te sientes solo, abandonado, y entonces la pregunta resuena dentro del alma: ¿dónde está Dios? Napoleon Hill, aun tratando temas como el éxito y la riqueza, comprendió la presencia divina en las etapas más duras de la vida. Vio que muchas veces, el silencio de Dios es la voz más fuerte que Él puede usar, porque cuando Él está a punto de usar a alguien, de verdad, lo lleva primero al horno de no saber, de no entender, de no controlar, y en ese horno, todo lo que es falso comienza a derretirse. Pides alivio, pero recibes desierto. Pides dirección, pero recibes silencio, porque aún estás intentando controlar, aún estás buscando la comodidad de la lógica, aún quieres que la fe tenga sentido, y Dios, siendo maestro en transformación, no negocia con el ego, lo desarma. El silencio entonces, no es ausencia, es preparación, es pulido. El alfarero no habla mientras moldea la vasija, solo moldea, con firmeza, con cuidado, con intención, y a veces, rompe y vuelve a empezar, porque sabe que la vasija aún no está lista para contener lo que vendrá. Así es contigo. Ese silencio que duele es, en realidad, un campo donde la fe madura, donde la confianza se profundiza, donde dejas de buscar señales y empiezas a confiar en el proceso, donde dejas de esperar milagros externos y empiezas a reconocer el milagro que es continuar, incluso sin ver nada, porque eso es fe real, no la fe de los días buenos, sino la fe de los días secos, la fe que permanece incluso cuando el cielo no responde, la fe que no exige explicaciones, solo camina. El silencio de Dios es una invitación a la escucha interior. Es cuando Él calla todo alrededor para que tú, por fin, escuches lo que siempre estuvo dentro. La voz de la verdad, la voz que no grita, que susurra, que orienta, no con frases hechas, sino con presencia. Y esa presencia, aun silenciosa, cura. Cuando Dios parece ausente, Él está más cerca que nunca, porque en ese momento, ya no te estás aferrando a bendiciones, te estás rindiendo al bendecidor, ya no estás intentando conquistar, estás aprendiendo a confiar, y en esa confianza sin garantías, nace el oro del alma, la humildad verdadera, la entrega que no exige, la fuerza que no necesita probar, la paz que no depende de señales. Es en ese punto de la jornada, donde los hombres comienzan a ser forjados para algo mayor, no por las palabras que oyeron, sino por el silencio que soportaron. Porque quien atraviesa el silencio sin perderse, está listo para ser portavoz de aquello que el mundo necesita escuchar. Hay una hora en que el silencio da lugar a una brisa suave. No grita, no impone, no trae promesas grandiosas, pero tú la sientes, por dentro, como si algo estuviera volviendo a pulsar, como si después de un largo invierno, la tierra del alma comenzara a ablandarse, lentamente, sutilmente. No sabes exactamente qué cambió, pero cambió. Y ese algo es la mano invisible de Dios, iniciando la reconstrucción. Pero Él no reconstruye como el hombre reconstruye. El hombre tapa agujeros, arregla grietas, pinta por encima. Dios no. Dios comienza de cero. No edifica sobre lo viejo. Él desmantela hasta los cimientos, para luego volver a plantar. Porque lo que Él quiere hacer en ti, necesita un suelo limpio. Y ese suelo es tu corazón quebrantado. Tu alma que ya se cansó de luchar contra lo que no tiene sentido. Tu espíritu que se arrodilló no por debilidad, sino por reconocimiento. Dios reconstruye de adentro hacia afuera. No empieza dándote cosas, empieza devolviéndote identidad, valor, alineación. La reconstrucción verdadera no es sobre tener más, es sobre ser más íntegro, más consciente de quién eres en Él. Y empiezas a sentir una nueva fuerza, no eufórica,
no vanidosa, sino serena, silenciosa. Es como si el alma antes llena de ruidos, ahora respirara. Es como si los vacíos se hubieran convertido en espacios para que la presencia divina habite. Empiezas a percibir, no necesitas correr, no necesitas forzar, porque lo que Dios está levantando tiene su propio ritmo, y ese ritmo no se basa en la prisa del mundo, se basa en la eternidad, y la eternidad nunca se apresura. Dios, cuando reconstruye, también reorganiza, y quizás Él te aleje de personas, de lugares, de sueños antiguos, no porque no te ame, sino porque ahora estás siendo preparado para algo más grande de lo que planeaste. Y ese algo exige espacio, pureza, madurez. La reconstrucción no duele como la ruptura, pero aún exige rendición, porque aún tendrás que confiar sin entenderlo todo, aún tendrás que caminar sin ver todo el camino, aún tendrás que decir sí incluso sin saber a dónde te llevará. Pero ahora, ese sí ya no es un esfuerzo, es una elección, una respuesta a un amor que te sostuvo en la oscuridad, a una presencia que aún en silencio nunca te abandonó. Ya no buscas ser grande, buscas ser verdadero. Ya no te alimentas de aplausos, te alimentas de paz. Ya no necesitas vencer al mundo, necesitas solo no perderte de Dios. Y así es como la reconstrucción comienza, cuando el hombre que fue roto se convierte en casa, casa para propósito, casa para sabiduría, casa para algo que ahora no necesita ser gritado, porque ya es vivido. Hay un momento, después del silencio, después de la ruptura, después de la reconstrucción interior, en que el cielo susurra, no con trompetas, no con promesas visibles, sino con un eco que llena el alma. Ahora estás listo. ¿Listo para qué? Para algo que no controlas, para algo que no creaste, para algo que desde antes de que nacieras ya te esperaba. Ese algo es el llamado. Napoleón Hill comprendía que ningún propósito elevado nace en suelo poco profundo, que ningún hombre es apto para grandes tareas mientras aún se sirve de ellas para inflar su propio nombre. Y es por eso que Dios primero rompe, luego limpia, luego reconstruye, y entonces llama. El llamado no es una idea que tú tienes, es una idea que te tiene a ti. Te despiertas y sabes, no sabes explicar cómo ni por qué, pero sabes, fui preparado para esto. Y esa certeza no viene del razonamiento, viene de una paz silenciosa que habita el pecho, paz que no depende de garantía, ni de seguridad, ni de aceptación ajena, paz que nace del alineamiento con lo que es eterno. El llamado no pide tu permiso, te encuentra, y es exigente, porque no fue hecho para complacer, fue hecho para servir. El llamado no es sobre brillar, es sobre iluminar, no es sobre ser el centro, es sobre ser el canal, y por eso exige todo, tu mente, tu cuerpo, tu tiempo, tu alma, pero al mismo tiempo que exige llena, porque finalmente empiezas a sentir sentido, miras hacia atrás y entiendes el dolor no fue castigo, fue preparación, la humillación no fue caída, fue pulido, el silencio no fue abandono, fue maduración, todo tuvo un porqué, todo te trajo hasta aquí, y aquí en este punto de la jornada, dejas de luchar contra la vida, comienzas a fluir con ella, no porque ahora sea fácil, sino porque ahora estás íntegro, y un hombre íntegro, con propósito es inquebrantable, puede ser criticado, desacreditado, atacado, pero no se mueve, porque ya no busca recompensa, ya no se guía por el miedo, simplemente cumple, sirve, camina. El llamado de Dios no es un micrófono, es una cruz, y solo quien ya murió para sí puede cargarla con amor, solo quien ya perdió todo puede ser confiado con algo tan grande, solo quien ya fue roto entiende el valor de lo que carga ahora, y cuando comienzas a caminar en esa dirección, el mundo puede no entender, quizás digan que cambiaste, quizás pregunten por qué desapareciste, pero tú sabrás, no desaparecí, fui llamado, y eso basta, basta para continuar, incluso sin aplausos, basta para persistir, incluso cuando nada parece dar frutos, basta para decir, sí todos los días, a algo más grande que tú. Fuiste roto no porque fueras débil, sino porque eras lo suficientemente fuerte para ser moldeado, y ahora moldeado, reconstruido,
Despierto, cargas la misión de ser puente, de ser respuesta, de ser reflejo, de ser luz. Hay un momento en toda jornada en que el cansancio habla más fuerte que el entusiasmo, en que los resultados tardan, la motivación falla, y todo dentro de ti comienza a cuestionar si vale la pena continuar. Es en ese momento cuando la mayoría se detiene, retrocede, se enfría, se rinde, y es justamente ahí cuando los que persisten se vuelven imparables. Napoleón Hill, con la claridad de quien comprendió los fundamentos invisibles de la realización humana, afirmó: sin persistencia serás derrotado antes incluso de empezar. Con ella vences antes incluso de llegar. La persistencia es la muralla silenciosa entre tú y el enemigo invisible, porque el enemigo no desaparece de una vez, retrocede, se esconde, observa, y vuelve siempre que dudas, siempre que te distraes, siempre que pierdes el ritmo. La persistencia entonces no es solo una cualidad, es una defensa, un compromiso, una declaración diaria de que ya has decidido y que esa decisión es innegociable. Pero ¿qué es la persistencia de verdad? No es continuar porque está funcionando, es continuar incluso cuando no parece estar funcionando. No es actuar cuando todo es favorable, es actuar incluso bajo tormenta. Es cuando te mueves por convicción, y no por circunstancia. No serás puesto a prueba una vez, serás puesto a prueba siempre, y cada prueba vendrá disfrazada de rutina, de silencio, de espera. La vida preguntará muchas veces: ¿aún quieres esto? ¿Aún tienes fuerza? ¿Aún estás comprometido? Y tu respuesta será dada, no con palabras, sino con acción. Hill observó que los hombres y mujeres que acumularon riquezas reales, internas y externas, tenían ese rasgo en común: se negaban a rendirse. Caían, perdían, se equivocaban, pero nunca abandonaban el propósito. Y esa fidelidad a su propio sueño terminaba, inevitablemente, abriendo los caminos. La persistencia no se compra, no se enseña, pero se construye. Nace de la repetición, de la práctica, de la firmeza. Crece cuando te niegas a detenerte, cuando transformas los no en impulso, cuando entiendes que cada tropiezo es parte del camino, no su fin. Y más, la persistencia enciende algo dentro de ti, un tipo de respeto propio que va más allá de la vanidad. Es el orgullo silencioso de saber que permaneces en pie, incluso cuando todo decía que era hora de sentarse. ¿Quieres saber si conquistarás aquello que tanto deseas? No mires tus talentos, ni tus condiciones, ni a quienes te rodean. Mira solo esto: ¿vas a continuar incluso cuando sea difícil? Si la respuesta es sí, el tiempo, el universo y la propia vida acabarán cediendo. El enemigo invisible es persistente. Llama todos los días, observa tu silencio, tus pausas, tus dudas, pero no puede vencer a un corazón que ya decidió continuar, a una mente que ya aprendió a caer y levantarse, a un espíritu que ya comprendió que todo lo que vale la pena exige tiempo, lucha y presencia. Persistir es más que resistir, es florecer en medio de la dificultad, es volverse más fuerte mientras el mundo intenta detenerte, es mirar hacia adelante y decir: voy a hacerlo, y hacerlo, incluso solo, incluso cansado, incluso sin aplausos, porque por dentro algo ya sabe: la riqueza no está solo en lo que alcanzas, está en quien te conviertes mientras caminas. Una de las pruebas más silenciosas y más sagradas del llamado es la espera después del sí. Ya dijiste: heme aquí, ya te levantaste de las cenizas, ya aceptaste que el dolor era preparación, que la ruptura era pulido, y ahora, con el corazón lleno de propósito, esperas. Pero los días pasan y nada grandioso sucede. No hay aplausos, no hay grandes plataformas, no hay reconocimiento. A veces, parece incluso que todo permanece igual, como si la entrega hubiera sido en vano. Y es en ese punto donde muchos retroceden, porque esperaban que el llamado trajera visibilidad, recompensa, impacto inmediato. Pero el llamado no es contrato, es alianza. Y una alianza no se prueba con palabras, se prueba en la fidelidad silenciosa. Fidelidad es seguir sirviendo cuando nadie agradece, es seguir orando cuando todo parece estancado, es seguir amando cuando nadie se da cuenta, es seguir diciendo sí,
incluso cuando el cansancio dice basta. Napoleon Hill, incluso en su lenguaje orientado al éxito, sabía que el verdadero poder no está en los momentos de gloria, sino en los bastidores de la disciplina espiritual. Escribió su mayor libro después de décadas de rechazo, duda, intentos fallidos. ¿Y por qué no se rindió? Porque entendió que el éxito real es continuidad, es permanencia, es la elección de no abandonar aquello que Dios te confió, incluso cuando la cosecha parece lejana. Quien fue roto, reconstruido y llamado, entra ahora en la etapa más decisiva, la de la obediencia sin focos, la de la entrega que no depende del resultado, la del servicio que nace de la gratitud, no de la expectativa. Y aquí hay un misterio, es exactamente en esos momentos ocultos, en esas elecciones invisibles, en esas fidelidades pequeñas, donde Dios prueba la estructura del nuevo hombre, porque ahora Él no está viendo solo tu entusiasmo, está observando tu constancia, está midiendo tu humildad, está fortaleciendo tu raíz, antes de permitirte florecer. Es en ese tiempo donde aprendes a ser amigo de Dios, y no solo siervo. Aprendes a confiar en Él, no solo en promesas. Empiezas a ver valor en el silencio, en el gesto oculto, en el bien hecho con esmero, incluso sin reconocimiento. Y es justamente ahí donde el verdadero impacto comienza, no afuera, sino adentro, porque la fidelidad transforma, madura, santifica. Es ella la que te convierte en morada firme para el propósito eterno. Quien es fiel en lo poco, será confiado con mucho, no porque merezca más, sino porque carga más madurez para servir con humildad. Ya no buscas tu propia voluntad, buscas ser un canal, y un canal no elige la fuerza del río, solo se mantiene limpio, abierto, listo. Fuiste roto, fuiste reconstruido, recibiste un llamado, estás caminando, pero en algún punto del camino surgen susurros, no los del cielo, sino los del mundo, susurros suaves disfrazados de normalidad, ofertas seductoras, pero vacías, invitaciones a volver a lo viejo, con una nueva vestidura. La distracción no viene con rostro feo, llega como oportunidad, como propuesta de éxito más rápido, como elogio disfrazado de interés, como atajos sutiles que prometen el mismo propósito, pero sin el proceso. Es en ese punto donde el hombre llamado es probado en profundidad, porque ahora no está débil, está fortalecido, y el mundo sabe que, si quiere desviarlo, necesita tocar algo más fino, el deseo secreto, el deseo de ser notado, de finalmente cosechar, de demostrar que valió la pena, de no parecer tonto por tanto tiempo de fidelidad silenciosa. Y es ahí donde surge el riesgo, cambiar el propósito por el escenario, cambiar la misión por la aprobación, cambiar la verdad por la adaptación. Napoleon Hill alertó sobre esto con firmeza: el éxito duradero solo nace de la integridad interior. Todo lo que crece sin base firme, se desmorona. Todo lo que florece sin raíz, se seca. Y todo lo que se construye fuera de la verdad, cobra un precio alto después. No puedes servir a dos señores. O permaneces en el llamado, con renuncia, con entrega, con fidelidad. O cedes a la seducción del mundo, que ofrece mucho, pero siempre cobra el alma. El hombre llamado necesita desarrollar ojos de discernimiento. Necesita aprender a decir no a lo que parece bueno, pero lo aleja de lo que es correcto. Necesita soportar la provocación. Podría ser más grande, más visible, más reconocido, y responder en silencio. Pero elegí ser verdadero, elegí ser fiel, elegí el altar, no el escenario. Esa elección no será fácil, serás malinterpretado, llamado ingenuo, considerado demasiado lento, pero por dentro sabrás, estás preservando lo más valioso, tu alma en paz con el propósito. Distracción no es solo pecado evidente, es también toda invitación a salir del centro, todo ruido que te aleja de la escucha, toda prisa que interrumpe el proceso, todo brillo que apaga la luz interior. Y lo más peligroso, es constante, no lo intenta una vez, lo intenta todos los días. Por eso la vigilancia debe ser continua, la oración debe ser profunda, y el corazón siempre humilde. No fuiste llamado para complacer, fuiste llamado para servir,
y solo quien aprende a soportar la invisibilidad de la fidelidad, tiene la estructura para resistir la visibilidad de la misión. Después de la ruptura, de la reconstrucción del llamado, de la espera, de las tentaciones y de la permanencia, algo cambia en el aire. No de forma estruendosa, no con focos, sino con la misma sutileza que caracteriza todo lo que viene de Dios. El tiempo de la cosecha llega, y llega como todo lo que viene de Él, a su debido tiempo, en el lugar correcto, con el propósito correcto. No sabes explicar exactamente qué pasó, pero empiezas a ver puertas abriéndose, personas correctas acercándose, caminos que parecían cerrados, se revelan, recursos surgen, lo que antes era lucha, ahora fluye con más ligereza, y dentro de ti, un sentimiento que no se expresa con palabras, solo con lágrimas. Valió la pena. Napoleón Hill decía, cada adversidad, cada fracaso, cada dolor, trae consigo la semilla de un beneficio equivalente, pero esa semilla solo florece en las manos de aquellos que permanecen. Y ahora, empiezas a ver los brotes. Lo más profundo de esta cosecha, sin embargo, no son los resultados externos, son los frutos internos. Te percibes más sabio, más sereno, más ligero, menos atado a lo que piensan los demás, más guiado por la paz que por la prisa, más consciente de tu misión que seducido por las vanidades. Percibes que aquello que más le pedías a Dios al principio, reconocimiento, recursos, crecimiento, ya no es prioridad, porque la prioridad ahora es el alineamiento, el acuerdo, la obediencia. La cosecha te alcanza porque te convertiste en suelo fértil, y ese suelo fue arado con lágrimas, con rodillas dobladas, con noches en silencio. Dios vio todo, escuchó todo, y ahora responde, no con exceso, sino con exactitud. Recibes lo que es necesario, ni más ni menos, porque ahora sabes manejar, sabes compartir, sabes discernir. La cosecha entonces no es solo bendición, es también responsabilidad. Lo que recibes conlleva propósito, lo que te es confiado exige celo. Lo que comienza a fructificar no es solo para ti, sino para quien vendrá después. Y es por eso que Dios esperó, porque Él no quería solo entregarte algo, quería transformarte en alguien. Y ahora que eres, Él puede usarte, puede confiar más, puede revelar más, porque no te perderás en lo que recibiste, permanecerás en el origen, en la raíz, en la verdad. La cosecha llega, sí, pero solo para aquellos que fueron labrados por el dolor, regados por la fe y protegidos por la fidelidad. No es un premio, es consecuencia, y no es solo externa. La cosecha más hermosa es la paz de vivir en coherencia con el cielo, de dormir en paz sabiendo que no vendiste tu alma, de despertar con la certeza de que estás, día tras día, cumpliendo lo que viniste a cumplir. Fuiste roto, fuiste reconstruido, llamado, probado, moldeado en silencio, y a su debido tiempo, cosechaste. Ahora, Dios comienza a hacer aquello que siempre estuvo en sus planes, usar tu vida como puente, porque el llamado nunca termina en ti, siempre comienza contigo, pero se extiende mucho más allá. El dolor que enfrentaste, la jornada que recorriste, la fidelidad que mantuviste, todo eso ahora se convierte en suelo fértil, donde otros podrán caminar. Ya no hablas solo con palabras, hablas con presencia, con cicatrices que cuentan verdades, con testimonios que no necesitan ensayo, con un silencio que consuela, con una firmeza que inspira, con una coherencia que señala dirección. Multiplicación, aquí, no se trata de números, se trata del alcance del Espíritu. Es cuando lo que viviste despierta a otros, cuando tu jornada, incluso sin intención de escenario, enciende lámparas en almas cansadas. Entonces te das cuenta de que todo tu proceso, desde la ruptura hasta la cosecha, fue necesario no solo para tu curación, sino para convertirte en un instrumento de sanación. Lo que superaste, ahora sirve de mapa. Lo que aprendiste, ahora se convierte en alimento. Lo que soportaste en silencio, ahora consuela a quien está al inicio del camino. Y esto no viene con esfuerzo, viene con naturalidad, porque la unción que cargas no es estudiada, es vivida. La gente lo siente, lo reconoce, se acerca,
no por carisma, sino por verdad. Napoleon Hill decía: los hombres que se levantan después de grandes rupturas son los únicos capaces de levantar a otros, porque hablan desde un lugar que no es teórico, hablan de un valle que ya atravesaron, no señalan el camino, ellos son el camino. La multiplicación ocurre cuando tu vida se alinea tanto con el propósito, que comienza a resonar en otras vidas. Un consejo tuyo simple levanta, un gesto tuyo consuela, tu presencia ya orienta, tu historia ya testifica, y entiendes por fin por qué Dios no te perdonó, porque Él no quería solo restaurarte, quería usarte como respuesta, y una respuesta no se fabrica, se forma, en el dolor, en la espera, en la fidelidad. Ahora, los frutos que cosechaste comienzan a alimentar a otros, y lo más hermoso, no te deben nada, das, porque ya te fue dado, sirves, porque ya fuiste servido, amas, porque fuiste amado incluso en el desierto. Esto es multiplicación. El bien que Dios hizo en ti, desbordándose más allá de ti, ya no tienes la ansiedad de ser grande, solo quieres ser un canal, y ese deseo puro, limpio, íntegro, es lo que hace que el cielo confíe aún más. La verdadera misión se cumple así, cuando tu sanación se convierte en camino, cuando tu cruz se transforma en testimonio, cuando tu fidelidad resuena en otros corazones, y ellos también se levantan. Llega un momento en que el movimiento cesa, no porque el trabajo terminó, no porque el llamado se acabó, sino porque dentro de ti se estableció una paz que nada más puede perturbar. No es apatía, no es conformismo, es plenitud. Miras hacia atrás, a los días de lucha, de oscuridad, de desierto, de lágrimas silenciosas, y percibes algo que solo el tiempo podría mostrar. Dios nunca te rompió por ira, sino por amor. Todo tuvo un propósito. El silencio te enseñó a escuchar, la pérdida te enseñó a soltar, el dolor te enseñó a depender, la reconstrucción te enseñó a confiar, la misión te enseñó a servir, la fidelidad te enseñó a permanecer, la cosecha te enseñó a agradecer, la multiplicación te enseñó a compartir, y ahora la plenitud te enseña a descansar, pero no un descanso de quien abandona la lucha, sino el descanso de quien ya no necesita luchar contra sí mismo, de quien está alineado, de quien es, de quien camina sin prisa, de quien entrega sin miedo, de quien vive para Dios, y ya no para la imagen. Es aquí donde el hombre encuentra su verdadera corona, no una hecha de oro, sino de coherencia, no una corona que brilla a los ojos de los hombres, sino que resplandece en lo íntimo. Es la corona de la paz, de la integridad, de la certeza de que todo valió la pena. Entiendes que si tuvieras que vivirlo todo de nuevo, lo vivirías, porque sabes ahora que cada lágrima moldeó tu estructura, cada silencio dibujó tu llamado, cada no aparente era, en realidad, un sí de Dios preparándote. La plenitud no es euforia, es silencio profundo, es ligereza de alma, es saber que estás exactamente donde deberías estar, haciendo lo que fuiste designado a hacer, de la manera más fiel que puedas. Ya no necesitas probar nada, ni a los demás, ni a ti mismo, ni a Dios, porque quien es fiel hasta el final, sabe que ya es actado, que ya es visto, que ya es amado. El alma que ha llegado a la plenitud no tiene prisa, no disputa lugares, no se mide por méritos, simplemente sirve, ama, desborda, y quizás en este momento, al escuchar estas palabras, percibas que Dios también te está llamando a ese lugar, a ese estado del alma donde la lucha cede espacio al fluir, donde el corazón finalmente descansa,